Voy a compartir la pantalla. Listo. ¿Me confirman si se visualiza la pantalla? Sí, listo. Como les decía, chicos, veamos. Listo. Bien, el tema que vamos a presentar el día de hoy es prevención de enfermedades estacionales, dengue, COVID e influenza. Entendiéndose que como enfermedades estacionales quiere decir que son enfermedades que se presentan en distintas etapas del año. Justamente por la etapa invernal que estamos atravesando actualmente, nosotros en lo que respecta a influenza, tenemos dos temporadas estacionales, una que es de noviembre a marzo y otra que es de agosto a noviembre. En estas temporadas se generan la mayor parte de los casos de influenza. Actualmente estamos en la etapa de noviembre a marzo y sabemos que con esto de las lluvias, los cambios de temperatura, los cambios atmosféricos y ambientales predisponen a generar algunos casos de influenza, COVID y sobre todo el dengue que está apareciendo mucho ahorita. Pues bien, recordarán que el año pasado ya estuvimos viendo COVID, la enfermedad del coronavirus. Esta ya es de conocimiento general, ¿no? La mayor parte a nivel mundial sabe que el COVID es una enfermedad infecciosa provocada por el virus del SARS-CoV-2. Esto, afortunadamente, gracias a la vacunación de ahora, ya generará una enfermedad respiratoria leve o moderada. Sin embargo, los síntomas comunes siguen siendo los mismos, ¿no? Fiebre, tos, cansancio y un signo clínico es la pérdida del gusto y del olfato. ¿Cuáles son los síntomas graves? Bueno, sentirse con dificultad para respirar, dolor en el pecho, se nos van a poner las manos de un color morado. Sin embargo, síntomas graves gracias a la vacunación ya no se están presentando. Eso en cuanto a COVID. Con respecto a influenza, la influenza también representa una infección viral, es decir, el virus de la influenza genera esta enfermedad. Generalmente afecta la nariz, la garganta, a nivel de los bronquios superiores o las vías respiratorias superiores. Esta infección puede durar hasta una semana y los síntomas característicos de esta infección son fiebre alta, dolores musculares, dolores de cabeza, malestar generalizado, la tos que siempre suele ser seca, dolor de garganta y secreción nasal. Este virus es de muy alta transmisibilidad. De hecho, una persona infectada puede transmitir el virus a una persona sana solamente con el tocar a esa persona, el dar la mano a esa persona. Estas partículas o partículas del virus se transmiten a través de las gotas que expulsa una persona enferma a través de los estornudos o de la tos o incluso solamente hablar. Y el periodo de incubación de este virus es de 2 días. Por ejemplo, si una persona está ahora con ustedes y presenta influenza y tose o estornuda, las otras personas desarrollarán los síntomas a partir del día jueves. Es por eso que radica la importancia de nosotros conocer este tema de la influenza, saber cuáles son los síntomas, cómo se transmite, cuál es el periodo de incubación, pero sobre todo cómo nosotros nos vamos a cuidar o prevenir esta infección. Pues bien, los síntomas de la influenza van a ser, como les decía, ¿no? En la diapositiva anterior, fiebre, escalofríos, tos, dolor de garganta, habrá secreción o congestión nasal, dolores musculares o corporales, habrá dolor de cabeza, habrá cansancio, fatiga, y en ocasiones este virus de la influenza, como vemos aquí abajo, sí provocará vómito, dolor abdominal, diarrea y más que todo se presenta eso en niños, pero también se puede presentar en adultos. Esto lo diferencia también del COVID, ¿no? En la otra no teníamos estos síntomas. Pues bien, como les decía, el contagio, estos virus, tanto el COVID-19 como la influenza, son de muy alta transmisibilidad. Una persona infectada expulsa las gotas que contienen el virus directamente hacia otra persona
hacia el ambiente en el que nos encontramos nosotros. Se pueden caer estas partículas sobre objetos que utilizamos diariamente, teléfonos, lapiceros, plumas, objetos de oficina, y ahí nos podemos contagiar. Por eso de ahí radica el método de prevención de lavado de manos siempre. ¿Cuáles son las diferencias entre COVID, resfriado e influenza? Bueno, el resfriado sabemos que es una exposición prolongada o exposición reciente a temperaturas bajas. Generalmente se presenta con dolor de garganta, secreción nasal, estornudos y tos. La gripe o la influenza, de lo que estamos hablando, ya hay fiebre y escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares, sensación de cansancio, dolor de garganta, secreción nasal, tos, vómito y diarrea y dificultad para respirar. Y el COVID Parece. tiene los mismos síntomas, solo que acá ya hay pérdida del gusto y del olfato, ¿sí? Por inflamación de los receptores de olor y del gusto que tenemos en nuestras vías respiratorias. Esa es la única diferencia del COVID con el resto. Estas son algunas recomendaciones para las personas que tienen influenza o gripe. Principalmente la hidratación es el pilar fundamental del tratamiento. El guardar reposo domiciliario, beber bebidas calientes, consumir vitamina C, si hay dolor de cabeza, fiebre o escalofríos, tomar paracetamol. Pero sobre todo la hidratación, las bebidas calientes y el descanso es suficiente para combatir esta enfermedad de la influenza. ¿Cuáles las medidas de prevención? Y en esto sí quiero recalcar, muy importante el recibir la vacuna contra la influenza. Sé que ustedes en Bella Jungla, y de esto sí queremos felicitarlos, ya tenemos muchas personas, por no así decirlo, el total de las personas ya vacunadas contra la enfermedad de la influenza. Es muy importante también para sus familiares. Bueno, recordarles aquí que la vacuna de la influenza está disponible en todos los centros de salud hasta el 28 de febrero, que dura la campaña. Entonces, si a alguno de sus familiares, a alguien le falta la vacuna contra la influenza, puede recibirla hasta el 28 de febrero. Otra medida de prevención es el lavado de manos con agua y jabón, desinfectantes a base de alcohol. Esto, sobre todo, evitar el contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias, ¿sí? Utilizar mascarillas si presentamos síntomas respiratorios, al toser o estornudar, utilizar el ángulo interno del brazo, desinfectar y limpiar nuestras superficies de trabajo o uso común o objetos personales y no automedicarse e informar inmediatamente si hay síntomas respiratorios para recibir atención médica inmediata. Nuevamente instarles sobre la importancia de la vacunación contra la influenza. Vemos ahí la importancia de la vacunación. Una persona que no tiene vacuna, ¿sí? Podrá desarrollar síntomas graves o moderados de la enfermedad, pero si está vacunado, en mayor parte presentará una infección asintomática, es decir, una infección sin síntomas, que es la parte azul, una infección leve, que es la partecita verde, o una infección moderada, pero no desarrollará una enfermedad severa si es que están vacunados. Personas sin vacunar, personas vacunadas, ¿ok? Bien, continuando con la otra enfermedad que se presenta en estas épocas invernales y de lluvia es el dengue. Aquí sí quiero alertarlos, ¿no? Ahorita hay muchos casos de dengue en los hospitales. Ya se han detectado alrededor de 4.000 casos a nivel nacional en lo que va del 2025 y ya hay 3 fallecidos por dengue. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta enfermedad. Quizás a alguien de ustedes ya les dio dengue. Sabrán que es bastante compleja la enfermedad. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar de temas específicos acerca del dengue. El dengue es una enfermedad viral, ¿sí? Es una enfermedad viral que es transmitida por este mosquito de color café, que tiene las patitas con manchas blancas, el abdomen también lo tiene blanco, se llama Aedes aegypti. Este es el mosquito que transmite el virus del dengue. Más adelante les voy a explicar cómo se transmite. Tienen que identificar muy bien este mosquito y tener cuidado, sobre todo en casos donde haya agua estancada. ¿Cómo se transmite el virus? Pues bien, el mosquito del dengue va a picar a una persona infectada, ¿sí? Y de esa manera el mosquito se va a infectar.
El mosquito, al infectarse del virus, va a picar a otra persona y va a transmitir el virus de esa forma. Y así igual, otro mosquito viene, pica a la persona infectada, el mosquito se contagia del virus y sigue picando, sigue transmitiendo el virus. El mosquito, más que todo el mosquito hembra, necesita de sangre para alimentarse, para alimentar a sus huevos. Por eso es que pica y absorbe sangre de una persona. Al absorber la sangre de esta persona que tiene dengue, se va a contagiar de virus y ese mosquito transmitirá el virus hacia otras personas sanas. Entonces, para que este mosquito se contagie, necesita picar a una persona infectada con dengue y así transmitir el virus hacia otras personas. Pues bien, el dengue se clasifica en tres divisiones. Hay signos sin signos de alarma, signos con signos de alarma y dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. Ustedes tienen que identificar muy bien estas tres clasificaciones del dengue porque en base a esto depende mucho el tratamiento y el pronóstico de la enfermedad. El dengue sin signos de alarma, que ya les voy a explicar más adelante, obviamente es el que no presenta signos que pongan en riesgo la vida de la persona. Pero hay signos de alarma que puede presentar una persona con dengue que puede generar un riesgo para el paciente. Y obviamente un dengue grave ya es un dengue que puede llegar a ser mortal, ¿sí? Hablando del dengue sin signos de alarma, es una persona que presenta náuseas o vómito, un sarpullido en la piel, como ronchitas, la piel se empieza a hacer rojita, hay dolor de cabeza, dolor muscular o dolor en articulaciones y también manchitas en la piel, ¿sí? Si una persona sospecha de dengue, si ustedes fueron picados por un mosquito en la anterior semana o dentro de los 7 primeros días y presentan estos síntomas, muy posiblemente pueden estar presentando dengue, ¿sí? Estos son dengue sin signos de alarma. El dengue sin signos de alarma se trata en cualquier centro de salud del Ministerio de Salud Pública. Pues bien, ¿cuál es el dengue con signos de alarma? El dengue con signos de alarma o los signos de alarma van a ser dolor abdominal, vómitos incontenibles, inflamación del cuerpo, como que estuviera hinchado, el paciente presenta hemorragia, sobre todo a nivel nasal, a nivel de las encías, a nivel vaginal o a nivel del pene, confusión o sensación de estar muy cansado, irritabilidad y agrandamiento del hígado. Estos son los signos de alarma y por los cuales ustedes, en caso de presentar estos signos, deben acudir a un hospital a recibir atención médica inmediata. Y el dengue grave es una persona que está ya hospitalizada y presenta shock, dificultad para respirar, sangrado interno y complicaciones graves de otros órganos. Esto sí lo provoca el dengue. Así que hay que identificar muy bien estos síntomas. Sin embargo, la prevención primaria es evitar sobre todo el criadero de los mosquitos. El tratamiento del dengue, pues actualmente no hay un tratamiento específico para tratar el dengue. Lo que se solicita mucho es evitar el uso de AINES, es decir, los analgésicos antiinflamatorios no esteroides, principalmente ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, ketorolaco y aspirina. Sí, esos medicamentos hacen que el dengue se convierta en un dengue hemorrágico. ¿Sí? Recordemos los signos de alarma. Estos medicamentos, si ustedes sospechan del dengue, no deben consumirlos. Lo que sí se recomienda es paracetamol, umbral y acetaminofén, que es lo único que se puede recomendar en dengue. Y sobre todo, un pilar fundamental del tratamiento es la hidratación. Un paciente muere por dengue cuando está deshidratado. Si ustedes sospechan de dengue y no se hidratan, van a tener complicaciones. La hidratación se recomienda sobre todo con suero oral, ¿sí? Sales de rehidratación oral. Parte del tratamiento también es reposo domiciliario y cuidar en casa a las personas que sean vulnerables, como niños, adultos mayores, etcétera. ¿Ok? Bien, ¿cómo prevenimos nosotros infectarnos de dengue o que nos dé dengue o le dé dengue a nuestros familiares? Principalmente eliminar el criadero de los mosquitos. El mosquito o los huevos de los mosquitos viven en el agua estancada.
Entonces ustedes tienen que eliminar todo recipiente que acumule agua estancada, ya sea botellas, ya sea llantas, floreros, recipientes que puedan acumular agua y se estanque esta agua y pueda ser un nido para los mosquitos. Entonces, principalmente eliminar los criaderos de los mosquitos, sobre todo recipientes que acumulen agua. Otra forma de prevenir el contagio es utilizar repelente, ¿sí? Utilizar ropa larga que les cubra los brazos y las piernas, eliminar los criaderos, tapar los envases de donde nosotros almacenamos agua y en las noches sobre todo utilizar mosquiteros, ¿sí? Esto es muy importante que ustedes lo sepan. Preguntas, chicos, acerca de enfermedades estacionales. ¿Alguien que desee preguntar acerca de influenza, COVID o dengue? Adicional, bueno, comentarles del dengue, la hembra coloca los huevos en un recipiente con agua. Los huevos eclosionarán o por así decirlo, saldrán mosquitos pequeños dentro de una semana. Y un mosquito puede vivir hasta 30 días, ¿ok? El mosquito puede vivir 30 días y puede transmitir el virus del dengue durante un mes. Entonces, por eso la importancia de eliminar los criaderos de los mosquitos. Como la vez pasada, ustedes ya recibieron la charla de influenza y COVID, ya es similar a la información que tuvimos del año pasado, no ha cambiado, las medidas de prevención son las mismas, la vacunación, el estar lejos de una persona que esté infectada con síntomas respiratorios, utilizar mascarilla, el lavado de manos, que es muy importante. Y bueno, con esto del dengue que estamos también con una alerta epidemiológica por parte del ministerio, que sí están apareciendo bastantes casos de dengue, que esta información no solamente sea para ustedes, sino para sus familiares, seres queridos, las personas que ustedes conocen, transmitirles estas medidas de prevención para que no haya más casos de dengue. Sí, chicos, ¿alguna pregunta que quieran hacer con respecto a dengue, COVID o influenza? ¿Alguien que quiera preguntar? Bien, no se olviden por favor de registrar la asistencia. Con estos seguimos con el tema de las capacitaciones y bueno, en marzo también tendremos otro tema de capacitaciones. Al resto de los chicos, bueno, sí les vamos a enviar nuevamente esta grabación que estamos realizando y cuando ya la tengan la subo y les paso el enlace para que el resto de los chicos la puedan ver y una vez que ya hayan visualizado la capacitación, firmen el registro de asistencia. Listo, creo que eso sería todo. Si no hay preguntas, de mi parte, agradecerles por su presencia, por su atención y cualquier novedad estamos a la orden. Listo, Meche. Gracias por llegar. Listo, chicos. Eso sería todo entonces. No hay preguntas, ¿verdad? Listo. Buena tarde. Chao, chicos. Chao, Meche. Muchas gracias.